Oficinas y salas de juntas a tu medida y presupuesto. OffiRent, ejecutivas y virtuales. Muy buenas noches, amigos de Cable Más, bienvenidos a este programa especial con motivo del fin e inicio de año. Esta vez la producción de Cable Noticias ha querido hacer un recuento de los hechos más importantes generados durante este 2013, pero con la participación de los comentaristas que desde ya hace varios años nos acompañan cada noche en las emisiones nocturnas de CNM. Agradezco por supuesto la disposición que tienen el ingeniero Jorge Meseguer Guillén, Chao, Alfonso Sánchez Luna, muchísimas gracias. El doctor Cipriano Sotelo Salgado, gracias doctor. Gracias. Javier Pineda Castillo, gracias. A quienes además de unirme pues en el terreno profesional, pues puedo presumir también desde luego la amistad de todos y cada uno de ellos. Gracias a los cuatro, seleccionamos 15 temas que hemos considerado los más trascendentes de este año y los que de alguna u otra forma han ocupado pues más tiempo en los espacios informativos a nivel local. En este primer programa recordaremos la mitad de ellos y bueno, nuestros amigos comentaristas nos compartirán sus puntos de vista. Sin más, iniciamos este resumen especial 2013. El miércoles 6 de febrero, Morelos se convirtió en punta de lanza en el país con la implementación de un mando único policial. El gobernador firmó en aquel entonces un convenio marco con los 33 presidentes municipales para tener bajo control la coordinación de las corporaciones de seguridad de los municipios y del ámbito estatal. Ingeniero, ¿sirvió de algo el mando único? El mando único, bueno, es un proceso que estamos llevando a cabo, no terminado todavía. Inició primero con la creación de este convenio, con el convencimiento de los alcaldes, porque la palabra en este caso es coordinación. Cómo poder coordinar las 33 policías municipales con la estatal para tener mayor eficiencia en el tema más sentido de la población, que es la seguridad. Por lo tanto, fue histórico el 6 de marzo porque firmamos este convenio y hemos dedicado todo el año a implementarlo. Ningún estado de la República tiene esa experiencia, tampoco nosotros. La hemos estado adquiriendo durante todo este año. Hemos estado afinando este proceso y vamos por el camino adecuado. La coordinación es lo que tenemos que hacer, Chava, por supuesto que sí. Lo otro sería mantener cada policía en su lógica, en su estrategia, y la estatal por la suya. Hoy tenemos coordinación federal, estatal y municipal. De acuerdo, Alfonso Sánchez Luna, ¿hubo resistencia al principio de algunos alcaldes? Sí, Salvador, yo creo que la resistencia y en muchos casos desde la sociedad, en algunos sectores, escepticismo. Y es que, como bien apuntaba el ingeniero Meseguer, ante el tema de la seguridad, que ha sido, por supuesto, una de las demandas más sentidas y sobre todo con un arraigo no de ahora, sino desde hace muchos años, es un proceso social que hemos observado en una gradual descomposición y donde a la hora que se plantean alternativas que buscan pues una solución de fondo, necesariamente se tiene que vivir un proceso y como todos los procesos sociales, económicos, políticos, se encuentran resistencias, se encuentran la ruptura de inercias que implica eso. Bien, ¿fue por desinformación o por grilla política esta resistencia de los presidentes, doctor? Yo creo que parte de ambas y también la incredulidad por parte de la sociedad. ¿Cuántos políticos han llegado y hacen promesas que a la postre nunca se cumplen? Yo creo que a través de los hechos es como la sociedad se va convenciendo. Hoy, a casi un año de que el gobierno estatal logra llevar a cabo este mando único, yo creo que hay cosas rescatables. Efectivamente hay un mayor control, lo que no sucedía antes con las policías municipales, que cada quien acorde a su política pública municipal, pues andaban desbalagados. Hay mucho por hacer todavía, pero yo creo que en un balance, creo que el mando único ha sido positivo. Javier Pineda, ¿un año es suficiente para tener o encontrar los resultados? No, definitivamente no, Salvador. Me parece que esta disposición gubernamental está en tránsito. Indudablemente que hay algunos avances
Hay resistencia todavía de algunos presidentes municipales, lo hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, pero me parece que efectivamente, como lo apunta el ingeniero Meseguer, la palabra es coordinación, y a veces pasa como en el fútbol, como en la selección mexicana, hay que mantenerse con un mismo técnico, y en este caso bajo un mismo mando, bajo una misma directriz, para que poco a poco se vayan viendo los resultados. Falta mucho por hacer, está pendiente la implementación, la capacitación de la Policía Española que se ofreció para dar capacitación a la Policía del Mando Único en materia de inteligencia, de investigación. Hay mucho todavía que hacer, desde luego que seguramente todo el sexenio será de ir aprendiendo y avanzando. Se anunció también, junto con la creación del Mando Único Policial, la reestructuración de la Procuraduría de Justicia, que se encuentra aún en proceso, está en análisis en el Congreso local. La noche del jueves 7 de febrero, el convoy donde viajaba el Procurador de Justicia de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, fue atacado a balazos por elementos de la Policía Estatal acreditable. En la refriega, 3 escoltas del procurador fallecieron. Esto ocurrió cerca de la medianoche sobre la avenida 10 de abril de la colonia Las Granjas de Cuernavaca. Versiones extraoficiales señalaron que todo se había tratado de una confusión. ¿Quedó del todo claro lo que ocurrió aquella noche, ingeniero? Todavía no, chaval, todavía no. Se sigue investigando, están bajo proceso los policías que participaron en este lamentable suceso. Se está investigando todavía y se tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, a esclarecer la verdad de lo que sucedió, si fue una confusión, si fue un error del C4, donde reportó que iba un vehículo con gente armada que era el procurador, o fue realmente un atentado, que tampoco todavía lo descartamos. Porque evidentemente sabemos que en esto y en este ambiente pues, se tocan intereses fuertes. Entonces no podemos descartar tampoco que esté el tema del atentado descartado. Alfonso. Pues indudablemente, Salvador, es uno de los hechos que más ha generado impacto en la sociedad. No es común observar o vivir un evento como este que se suscitó en el estado de Morelos. Y creo que sí, habría que esperar a ver cuál es la resolución definitiva que dan a conocer las autoridades, pero el hecho marcó, por supuesto, y en su momento acentuó esta desconfianza o esta incredulidad de la sociedad cuando estaba de por medio, o estamos viviendo de por medio todo un proceso en una nueva administración y planteando un nuevo modelo de seguridad y, por supuesto, una manera diferente de hacer política. ¿Con qué versión se queda, doctor? Falta mucho todavía por ver, hay un proceso que todavía no termina. Platicábamos con el procurador acerca del tema, no es un tema menor, y él decía, de verdad, con admiración de nosotros hacia él, decía, 15 días de haber llegado y me dieron la bienvenida. Pues vaya, bienvenida. Hoy en día creo que hay muchas todavía preguntas que hacerse y respuestas más. Tendrá que ser un tribunal de juicio oral al momento de emitir los fallos correspondientes, que determine a quiénes libera y a quiénes condena. Probablemente todos condenen y a todos libere, pero ojalá y no solamente tenga la verdad legal. Yo creo que vale la pena que la sociedad tenga también la verdad real. Creo que mucha falta hace, pero fue una noticia no solamente local, no solamente nacional, sino inclusive internacional. El impacto fue mayor, Javier, porque quedó registrado en las cámaras de videovigilancia. Sí, desde luego que llama la atención mucho que la coordinación del C4 no sepa que a bordo de una camioneta con esas características va el Procurador General de Justicia del Estado. Puede ser atentado, puede ser confusión, eso lo sabremos con el tiempo. Lo que sí sabemos ahora es que hubo una total descoordinación entre las escoltas del Procurador Rodrigo Dorantes y el mando del C4. Todavía recordamos esa noche, yo me encontraba despierto a esa hora, todavía leyendo, revisando algunos documentos y sí te simbra, sí te impacta el golpeteo de las armas, la refriega 4 minutos después de las 12 de la noche de ese 18 de febrero, sí te llama la atención y bueno, pues hay que esperar. El gobernador en su momento habló de intereses que querían causar daño al estado de Morelos. Hay que estar muy pendiente de lo que resulte de las investigaciones. Quedamos, por supuesto, al pendiente de lo que digan las autoridades de la Procuraduría de Justicia. Hacemos la primera pausa. Esto apenas comienza. Resumen 2013.
tu esposa, tu hija, tu hermana, tu madre, tu amiga. Todas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Jutepec, ciudad con sentido social. Ven con tu familia a disfrutar de los 500 metros de la monumental Rosca de Reyes y actividades culturales que el DIF Morelos y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora Delegación Morelos trae para compartir. Martes 7 de enero, 17 horas, Plaza de Armas Cuernavaca. Conservemos juntos nuestras tradiciones. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Para el empresario independiente, que no le interesa rentar una oficina de tiempo completo, pero sí necesita dar una imagen profesional a sus clientes, OffiRent es la solución. Tenemos oficinas virtuales que incluyen servicio telefónico, recepción de documentos y sala de juntas. Tu oficina en Río Mayo desde 699 mensuales. OffiRent. Mantente conectado a launion.com.mx. Transmisión de noticiero en vivo de 7 a.m. a 3 p.m. Información continua y promociones en Facebook Unión de Morelos y en Twitter @Unión de Morelos. Tu periódico La Unión en constante evolución. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Aprovecha los descuentos que te ofrece el Ayuntamiento de Cuernavaca al pagar el predial con anticipación, pagando en los meses de noviembre a febrero. Las personas jubiladas, pensionadas, personas mayores o discapacitadas recibirán un 50% de descuento acreditando al pago. Porque a Cuernavaca todos le damos valor. Recibimos espectacularmente saludable el 2014, por eso en Polaf continúan nuestras promociones del 50% menos en todos los estudios de laboratorio, radiología e imagen, en todas nuestras sucursales y los check-ups promocionales aún más baratos del 30 de diciembre al 11 de enero. Este 2014, inícialo muy Polaf, 310-0611. Continuamos con este programa especial. A principios de abril, el gobierno del estado y los partidos políticos instalaron la llamada Mesa de Consenso para una Sociedad de Derechos, un instrumento para impulsar reformas legales que garantizaran el respeto pleno de los derechos de los ciudadanos. Se dijo que más allá de una mesa entre el gobierno y los partidos políticos, tenía que ser con la ciudadanía para recuperar su confianza. ¿Qué pasó con esta mesa, ingeniero? Fíjate que es fundamental. Esta mesa me parece que es un mensaje político del propio gobierno hacia la sociedad, de lo que se plantea en este sexenio. Una sociedad de derechos significa el poder reconocer a todos bajo unos mismos derechos, el poder, como lo hemos hecho en muchos temas, como la discriminación, el poder avanzar en una sociedad que no discrimine, en una sociedad que respete la diversidad sexual, que respete las ideas de cada quien, que sea una sociedad donde podamos tener también derechos políticos más avanzados y que adecuemos finalmente la reforma que se dio en derechos humanos en el año 2010, que la podamos implementar en todo el sistema administrativo del gobierno del Estado. Entonces es fundamental el plantearte una sociedad de derechos. Significa una sociedad avanzada, una sociedad que se rige por el Estado de Derecho. ¿Fue la versión local del Pacto por México, Alfonso? No, yo creo que esta mesa, si bien hay que celebrarla, todo diálogo entre las fuerzas políticas será bien recibido, pero creo que quedan lejos en cuanto a si se quisiera hacer una comparación de los objetivos y alcances de una y otra. Por el contrario, creo que sigue haciendo falta ampliar esos espacios de diálogo. No puede quedarse solamente a nivel de los partidos y gobierno. Si bien es cierto, los partidos son hoy día el espacio reconocido para la interacción con los poderes, creo que es importante darle mayor cauce a la participación ciudadana y en todo caso exigirle a los partidos una mayor dinámica de apertura y por supuesto el gobierno tendría que estar abanderando todo este movimiento. Doctor, ¿habrán entendido el mensaje los presidentes de partidos políticos? Sí, yo creo que sí, el derecho se está globalizando. El caso de Rosendo Radilla Pacheco fue un parteaguas en el sistema jurídico mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene amplia presencia a partir de esas resoluciones y México tiene tratados internacionales que obligan al Estado mexicano a cumplir precisamente con los derechos humanos. Yo de verdad que tengo que reconocer que el gobierno del Estado de Morelos ha iniciado con esta mesa de derechos con el pie derecho, valga la expresión repetitiva, pero es consecuencia precisamente de que están cambiando los tiempos. Veo disposición y ahora hay que ver que se materialice. Javier Pineda. Me parece que se ha quedado muy corta, me parece que se ha quedado muy chiquita. Era la intención, el espíritu era
la reconciliación de la sociedad con la clase política, y esta es una asignatura que está pendiente. Aparte de esto, me parece que falta por impulsar otros instrumentos de participación ciudadana, como la ley que está muerta, que es letra muerta, la ley de participación ciudadana. Hay figuras que no avanzan por más que la sociedad quiera empujarla. Lo vimos recientemente con esta reforma político-electoral a nivel federal, en donde es un engaño de los partidos políticos esa aparente apertura hacia las candidaturas independientes, y vemos cómo hay un retroceso muy grande en los temas de revocación de mandato, en los temas de consulta popular. Ahí hay que seguir incidiendo. Me parece que no hay que temerle partidos ni gobiernos a la participación social, hay que abrir las puertas. La sociedad necesita ser más fuerte democráticamente. Bien, quedan pendientes también los avances de esta mesa y las convocatorias que a futuro se hagan. Durante marzo y abril, los habitantes del Valle de Cuernavaca vivimos una contingencia ambiental por el registro simultáneo de varios incendios forestales. La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la CONAFOR llegaron a reportar cerca de 80 siniestros, con una zona afectada estimada en más de 700 hectáreas de pastizales, arbustos, hierba y hojarasca. La emergencia obligó al gobierno de Morelos a pedir ayuda de la Federación Ingeniero. Y casi todos los siniestros fueron provocados. En la mayor parte de los casos se trata de incendios que por descuido muchas veces de gente que quiere sembrar o quiere en su parcela limpiar, se extiende a todo el bosque. Tuvimos el apoyo primero de la Federación, el apoyo de la Federación decidido, tuvimos incluso la presencia de 4 helicópteros, y como nunca se atacó el problema con mucha eficiencia, y en pocos días pudimos resolverlo. Eso fue una respuesta inmediata que tuvimos. Me parece importante que ante estos incendios la población también participó de manera activa. Tepoztlán, Tlayacapan, la gente se volcó también en ayuda a las autoridades, y desde luego las brigadas destinadas para tal efecto, que son verdaderos héroes anónimos, los que están al frente apagando estos incendios. Atendimos la emergencia, la previmos, y bueno, no pasó a mayores, afortunadamente. Y de hecho se combinaron altas temperaturas y vientos muy fuertes, Alfonso, que complicaron las tareas para sofocarlos. Sí, Salvador, yo quisiera aprovechar este tema, porque no es un asunto solo de una emergencia. Creo que hemos insistido en la necesidad de que la sociedad asuma una mayor conciencia, que desarrolle una mirada crítica y autocrítica de la participación que tenemos todos en todos estos fenómenos, porque como bien apuntaba hace un momento Jorge Meseguer, la gran mayoría de los incendios que se registraron fueron provocados, quiero pensar que no de manera deliberada, pero sí por prácticas irresponsables a final de cuentas, pero este es uno de los muchos temas que están en la llamada agenda de la sustentabilidad, y yo creo que por ahí tenemos todavía un gran trecho que avanzar la sociedad en su conjunto. Hubo detenidos, los que fueron provocados intencionalmente, claro. Hubo gente detenida. Hubo detenidos, de hecho, porque se presumía también de que había gente que pretendía invadir pues estas zonas para lotificarlas. Sí, ha sido un gran negocio, desde luego. Imagínate un predio sin pastizales, puede estar listo para poder ofertarlo y edificarse. Siempre un negocio está atrás de ello, ¿no? Pero yo creo que este tema es de suma importancia, porque ¿qué es lo que está ocurriendo con la cultura del propio ser humano? Estamos terminando con nuestro entorno ecológico. No estamos viendo a futuro qué es lo que estamos construyendo y lo que vamos a dejar a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Estamos pensando en el negocio de hoy. Muchos de los incendios que son provocados, desafortunadamente no nos podemos a pensar en las posibles consecuencias. Aquí creo que es importante que se incremente de manera más positiva una política pública de prevención, porque en serio, los tiempos son muy cambiantes. Hoy tenemos temporadas de lluvia totalmente discrepantes en temporadas como eran anteriores, y los tiempos de calor también. Entonces, para la reflexión. Javier, hasta un problema de salud no está presentando. Un tema de salud, y claro, desde luego, a mí me parece que este tema hay que verlo más a futuro y de manera más amplia, no solamente en lo inmediato, lo que nos sucedió en esta contingencia, que sí fue algo dramático para el estado de Morelos, pero se perdieron hectáreas de pastizales, y año con año se están perdiendo áreas de bosques, no solamente en el estado de Morelos, sino en todo el país. Y esto es una situación que yo he venido
señalando desde hace mucho tiempo que tendría que ser un asunto de seguridad nacional para el gobierno de la República. Estamos terminando con los bosques porque mucho de este tema tiene que ver con la tala clandestina, estos grupos de la mafia organizada que se dedican a la tala de árboles. Estamos terminando y el problema del agua lo tenemos ya encima. 2030, 2020, 2025, las comunidades, los pueblos en México, en el mundo, se van a estar matando por la falta del agua. Y una parte muy importante, pues desde luego, son los bosques que hay que seguir preservando. Dramático lo que dices. Hacemos otro corte comercial y regresamos en este resumen especial. En esta temporada de frío, el DIF Morelos te protege de las bajas temperaturas y cuida tu salud con el programa Invierno Saludable. De Corazón Te Cobijamos 2013. Entrega de cobertores a población vulnerable de los municipios de los Altos de Morelos para cuidar su salud. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Columbario Ciprés es el lugar ideal para el reposo de sus seres queridos. Es por ello que hemos creado un espacio de armonía, tranquilidad y paz. Conozca este nuevo concepto. Siempre estará cerca de sus seres queridos. En Tlaquiltenango número 100, Colonia Reforma. Columbario Ciprés, guarda y custodia de urnas funerarias 313-8080. Para el empresario independiente, que no le interesa rentar una oficina de tiempo completo, pero sí necesita dar una imagen profesional a sus clientes, OffiRent es la solución. Tenemos oficinas virtuales que incluyen servicio telefónico, recepción de documentos y sala de juntas. Tu oficina en Río Mayo desde 699 mensuales. OffiRent. ¿Quieres una fiesta increíble donde no tengas que preocuparte por nada? Solo hay un lugar. Parque de diversiones Las Aventuras de Tic y Tac. Paquetes todo incluido. Y porque te queremos consentir, tendrás tiempo ilimitado en tu fiesta. Llama 13, teléfono 512-6430. La publicidad en Cable Más es tu mejor opción. Anúnciate con nosotros y te darás cuenta de los beneficios y de la gran penetración que tiene Cable Más. Comunícate y obtén resultados inmediatos para tu empresa o negocio. Llámanos al número que aparece en pantalla. Cable Más, tu publicidad donde debe estar. Invertimos más de 4 millones de pesos del subsidio de seguridad pública municipal recuperado en esta administración. 3 nuevas patrullas, más uniformes, más armamento, más confianza, más presencia, igual a menos delincuencia. Estamos trabajando para ti. Xochitepec, Gobierno Municipal, raíces, tradiciones y progreso. Seguimos con este resumen especial 2013. La tarde del martes 2 de julio, 10 niños fueron sacados del CENDI La Abejita por un maestro después de que el director recibió una amenaza telefónica. Se trató de un secuestro virtual que terminó horas después cuando los pequeños fueron localizados comiendo en el restaurante del Hotel España en el centro de la ciudad. Doctor, delicado caso. No, pues claro, delicado. De entrada, todavía no podemos concebir qué es lo que había ocurrido, ¿no? Pero analizando bien realmente lo que pudo haber ocurrido, el maestro podría ser considerado como un héroe. O sea, podría ser criticable lo que ocurrió, pero si analizamos a profundidad que un maestro, para proteger a los alumnos, se los lleva a un lugar, como se dijo, y está tratando de evitar que pudiese hacerse efectiva una amenaza, pues desde luego que es destacable la participación del maestro. Por ahí se decía, pudiera ser un cómplice, podría estar involucrado, eso le compete a la autoridad. Pero de entrada fueron hechos muy escandalosos, pero que a final de cuentas yo creo que como abogados sobre todo hacemos un reconocimiento a ese tipo de personas. Javier, las versiones que corrieron durante esa tarde causaron zozobra. Sí, cualquier delito es condenable, pero cuando tratas de niños es sumamente condenable. No te puedes meter con los pequeños, con los infantes, con los hijos de las personas. Y allí, la verdad, un reconocimiento a los cuerpos policíacos que actuaron de manera inmediata en 2 horas y media, resolvieron el asunto, no sé cómo, lo resolvieron, la verdad que parecía un caso de CSI Miami o alguna cosa por el estilo, pero qué bueno que lo resolvieron y fue favorable, rescataron a estos niños, sus vidas, los padres volvieron a la tranquilidad y bueno, pues hay que estar muy pendiente. Estos delitos, lo decía el comisionado de la Policía Federal, me parece que ese es el cargo comisionado, pues estos tipos de delitos se repiten y hay que tener mucho cuidado en no caer en estos engaños telefónicos. Alfonso Sánchez. Salvo, fíjate que a mí lo que me llama la atención es que esta problemática, digo, el caso por supuesto en su momento causa mucha zozobra entre la sociedad,
pero creo que es un problema mucho de información y cultura de la protección, la autoprotección de las familias y de los que estamos inmersos en una sociedad. Creo que el asunto creció más de lo que debe haber crecido, a lo mejor es un fenómeno mediático. Las redes sociales, por supuesto, tienen hoy un peso decisivo en el comportamiento de estos tipos de fenómenos en términos de comunicación, pero creo que nos hace falta asumir un papel de mucho más protagonismo a la propia sociedad. Ingeniero, ¿qué fue? ¿Qué término se puede aplicar? Fíjate que si me preguntas en este año de los momentos más difíciles para mí como secretario de gobierno, fue esos minutos de zozobra en los que se pensaba que estaba en riesgo la vida de 10 niños entre 1 y 4 años. Afortunadamente, al cabo de 1 hora, hora y media, dada la investigación que se dio a partir de los números telefónicos que detectamos que venían de Tamaulipas, de un penal de Tamaulipas, pues sabíamos que se trataba no de un secuestro virtual, eso no existe. Es secuestro o no es secuestro, pero es un engaño telefónico. Al momento que sabíamos que era un engaño telefónico, lo que se trataba de encontrarlos. Se pudo encontrar mediante cuadrantes telefónicos donde vienen las llamadas, los celulares registran la base de donde se emiten y esto se puede detectar a través de aparatos especiales. Detectamos que en el centro de Cuernavaca hicimos una labor de peinado, literalmente, Policía Federal, Estatal y Municipal, y los encontramos, comiendo plácidamente, afortunadamente, los niños en un hotel. Se extendió esta noticia por todo el país. Hoy las redes sociales, para bien y para mal, te viralizan, ¿cómo se podría explicar? Como un virus se extiende las noticias, y fue una noticia nacional. Y nos dio pie para hacer una campaña para poder prevenir a la gente de estos engaños telefónicos. Engaños que salen de penales de Tamaulipas, a 1000 kilómetros de distancia de aquí, y que desgraciadamente la gente se engancha. Por eso la información que decía Alfonso es importantísima para evitar esto. Pero evidentemente fue un caso emblemático de lo que significa el engaño telefónico en todo el país. Luego López Dóriga sacó reportajes más adelante de gente que estaba hasta 2 días encerrada en un hotel en la Ciudad de México y en otros lugares de ese tamaño. Hemos rescatado más de 25 víctimas autoencerradas en hoteles, manipuladas telefónicamente desde una prisión de Tamaulipas o de Jalisco o del Estado de México. Hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en redes sociales. El domingo 30 de junio, un grupo de ciudadanos salió a las calles de Cuernavaca para exigir al gobierno del estado un alto a la violencia y a la inseguridad que en aquellos meses se había incrementado. Convocados desde las redes sociales, vestidos de blanco y en silencio, caminaron por calles de esta ciudad llevando pancartas y mantas con consigna, demostrando su hartazgo por el clima de violencia en la entidad. La llamada Marcha por la Paz. Yo creo que un claro ejemplo de la sociedad organizada. Cuando la sociedad considera que debe manifestarse, tiene derechos establecidos en tratados internacionales, en la propia Constitución, y uno de ellos es el poder organizarse y poder expresarse. No hay muchas posibilidades de poder hacer otra cosa, a menos que el gobierno te pueda incluir para que puedas participar de manera más activa. Pero yo creo que esto nos sirve a todos, a quienes gobiernan el Estado, a quienes gobiernan el país, quienes pudieran tener la administración municipal, porque la sociedad está reflejando lo que está sintiendo. Yo creo que esto, desde luego, tiene que verse como una experiencia para todos, para poder corregir algunas circunstancias, porque a final de cuentas no debemos olvidar que a quien nos debemos precisamente a la sociedad. Javier, hubo calificativos como frustración y desesperanza en aquellas voces de la marcha. Sí, hay mucha gente que desafortunadamente ha sido víctima de delitos. Hay que decirlo, cada vez nos llega, y hay que reconocerlo, el gobierno está haciendo su trabajo, desde luego que sí, pero cada vez nos llega información de gente más cercana a nuestras familias, a nuestros amigos, de que le asaltaron su casa, de que le bajaron de la camioneta con arma, de que los extorsionaron, de que los secuestraron. Entonces hay estos sentimientos de irritación, de frustración, de desesperación, y era un termómetro también para que el gobierno pudiera medir el grado de desesperación. Yo no sé qué pasó, siento que no fue, la participación de la gente no fue en la medida en cómo se va escuchando, cómo se va sintiendo en la calle, cómo te va platicando la gente. No sé, la gente se ha vuelto apática, no sé si temerosa de la delincuencia también, o de qué, pero la gente no salió en la forma o en el grado en que pensábamos que iba a salir mucha más gente.
Afortunadamente fue una marcha pacífica, silenciosa, algunas declaraciones a los medios de comunicación, pero bueno, pues son termómetros que el gobierno tiene que ir midiendo poco a poco y que hay que dejar respirar, hay que dejar salir y que la expresión se vaya dando por sí sola. No es malo, yo creo que además es positivo para el gobierno. De acuerdo, Alfonso. Salvador, yo creo que el fenómeno o la respuesta de la sociedad a través de las marchas tiene una larga historia en nuestro país. Yo como ciudadano y como reportero he vivido muchos de estos fenómenos, de estas manifestaciones. Y aquí se cruza también con un asunto que tiene que ver con la percepción de lo que estamos viviendo. La pregunta que yo haría es, ¿hay alternativas más eficaces, más eficientes de manifestar el hartazgo, la inconformidad y sobre todo de dar la batalla? Yo creo que sí. No le quito el mérito a las marchas, pero creo que como sociedad debemos de fortalecer nuestra organización y dar la batalla a otros niveles. Ingeniero, fue un tema de percepción, decía usted. No, mira, creo que creemos y somos respetuosos de las marchas, entendemos el sentido de la gente, hemos marchado en otras ocasiones, entendemos que la gente que marcha legítimamente por una demanda como la seguridad tiene toda la razón de hacerlo y nos obliga a cambiar y hacer las cosas mejor. Estoy de acuerdo con eso. Pero la gran diferencia ahorita, de cuando marchábamos nosotros en la época de Carrillo, es que ahorita el gobierno no está metido en eso, no somos cómplices de ellos, de la delincuencia, como lo eran antes. Ni somos un gobierno omiso, como lo era antes. Acuérdate el pasado sexenio, cuando ante un toque de queda, el gobierno se escondía. Entonces la diferencia, lo que le decimos a la gente es que entendemos su sentir, porque somos ciudadanos, porque vivimos la inseguridad también, pero también decirles que estamos trabajando, que lo que le podemos ofrecer es trabajo y compromiso con el tema de la seguridad, y escuchamos las marchas atentos porque es finalmente una respuesta ciudadana legítima, y habrá quienes lo usen con fines políticos, que también se vale, también lo respetamos, porque finalmente estamos en la arena política. Bien, hacemos otra pausa y regresamos con este resumen especial. Cable Señal 6. Imagínate más. Llantópolis, su llantera de confianza, distribuidor de la marca de los campeones, Bridgestone y Firestone. Le ofrece alineación de 2 y 4 ruedas, balanceo por computadora y lámpara estroboscópica, frenos, suspensiones y amortiguadores. Además contamos con el equipo más moderno para el montaje y desmontaje de sus llantas. Llantópolis. Mi deseo para esta Navidad es que más jóvenes estén incluidos en el programa Beca Salario. El 24 de diciembre cumplo 3 meses que arranqué mi propio negocio gracias al programa de empresas de la mujer morelense. La Navidad es el calor que envuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. ¡Felices fiestas! Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. En la Central de Abastos de Cuautla seguimos festejando nuestras fiestas de plata. Venga con nosotros, aquí encontrará todo para sus reuniones, fiestas de Navidad y fin de año a precios de aniversario. A todos nuestros clientes y amigos les deseamos feliz Navidad y próspero año 2014. En Proviva, Consorcio Jurídico, defendemos tus derechos. Somos profesionales especializados en materia fiscal, civil, mercantil e inmobiliaria. Te ofrecemos soluciones efectivas y oportunas. Deposita tu confianza y te garantizamos resultados. Primero elegí cuál de estos 38 era mi mejor yo y así conocí lo mejor de todos ellos, aprovechando miles de metros de espacios con infinidad de actividades, además de viajes e intercambios. Prepárate competitivamente y vive el mundo desde otra perspectiva. Nación Uninter. Seguimos en este programa especial de fin e inicio de año. A finales de agosto, una sesión en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia terminó en golpes. El magistrado Miguel Ángel Falcón Vega se abalanzó contra su homólogo Rubén Jasso Díaz, discutían sobre el desempeño de los jueces, habían propuesto al Pleno que el Consejo de la Judicatura entregara un informe sobre las evaluaciones hechas a los jueces para evitar actos de corrupción. Rubén Jasso solicitó al Pleno ampliar la evaluación a las pasadas administraciones, por ejemplo, cuando Falcón Vega era presidente del Tribunal Superior de Justicia. Por ello, se sintió aludido, Falcón retó a golpes a Jasso
Y bueno, la imagen dice más que 1000 palabras. Terminó perdiendo los estribos, empujó primero a José Valentín González García, magistrado, llegó hasta la silla de Rubén Jasso, a quien golpeó en un par de ocasiones. Qué pesados se llevan en el Tribunal Superior de Justicia, doctor. Sí, una sesión solemne donde el Pleno estaba tocando asuntos internos del Poder Judicial y lamentablemente ahí parece que Miguel Ángel Falcón perdió los estribos. No fue muy tolerante con lo que ahí ocurría, pero esa noticia le dio vuelta al mundo, al mundo entero. La vieron en otros países, inclusive en otros idiomas, ahí lo estaban interpretando y habla mal del Poder Judicial. Yo creo que la ropa sucia se lava en casa y ese tipo de circunstancias no tienen que ventilarse hacia el exterior por el Poder Judicial. Lo que pueda ocurrir en lo personal entre ellos, yo creo que como seres humanos, como profesionistas, tienen que platicarlo para tratar de sacar adelante la institución. Y bueno, desafortunadamente es un negro en el arroz. Y otro caso que queda registrado con una cámara que estaba instalada durante la sesión, Javier. Y que misteriosamente se pasó a todos los medios de comunicación. Sí. Pero este hecho nos hace ver, me parece, Salvador, compañeros del panel, que pues hay una gran división dentro del Poder Judicial. Esto fue nada más el síntoma de la gran enfermedad que se llama, yo me atrevería a decirlo y asumo la responsabilidad, la gran corrupción que hay dentro del Poder Judicial, la gran división y la falta de liderazgo que hay. Hay una división precisamente desde la salida del magistrado Rosas Pérez, después la división cuando nombran a Nadia Luz, y esto se viene reflejando a lo largo de todo este tiempo y ahí están los resultados. Lamentablemente para el estado de Morelos fuimos nota a nivel internacional. Alfonso. Salvador, a mí lo que me preocupa es que refleja de alguna manera la descomposición de las instituciones en nuestro país y no se puede calificar como un hecho aislado porque no es la primera vez que se da un hecho donde se exhibe a los integrantes de uno de los poderes. En este caso es de pena ajena, se hicieron muchísimas bromas al respecto. Si lo podemos resolver a golpes, ¿para qué lo vamos a dialogar? Podría ser una de tantas de las frases que corrieron en las redes sociales, pero creo que sí es preocupante por lo que se refleja y sobre todo porque en el mapa de la cercanía de las instituciones con la sociedad, el Poder Judicial se mira lejano y este tipo de hechos poco abonan a la cercanía y a la confianza con la sociedad. Ingeniero. Desde luego un hecho vergonzante, a todas luces vergonzante, que ver impartidores de justicia o un impartidor que se para y agrede a un colega suyo. Lo que te hace reflexionar es que tenemos que revisar la selección, la forma que se nombran los magistrados por el Congreso. Dejar las cuotas políticas partidistas, como fue en el pasado, y ahora en este año que empieza tenemos que ver que vienen varias ratificaciones o no, vienen varias renovaciones. Incluso tenemos que ver que sea realmente gente de carrera, gente que lleva ahí desde que empezó, quizá como secretario de acuerdos, como juez, que lleva una carrera del Poder Judicial, los que puedan aspirar a magistrados, y no advenedizos que vengan allá y que simplemente por relaciones políticas se han ganado un puesto que no se merecen. Creo que esta es la reflexión que tenemos que hacer, que incumbe al Congreso del Estado. Una mayor seriedad en la selección de los magistrados y de verdad escoger gente de carrera. Gente que tenga la carrera judicial en la sangre, que la viva, que la haya vivido durante su vida y con la preparación suficiente para que no haya ese tipo de escenas que nos avergüenzan los morelenses. Lamentable lo que ocurrió en aquella sesión solemne del Tribunal Superior de Justicia. La noche del 15 de septiembre no todo fue celebración. En la zona sur de Morelos, las intensas lluvias causaron el desbordamiento del río Amacuzac, lo cual dañó decenas de viviendas y accesos carreteros. Resultaron afectadas comunidades de Amacuzac, Jojutla y Puente de Ixtla. Ante la emergencia, Morelos gestionó recursos provenientes del FONDEN, del Fondo Nacional de Desastres. Nos fue bien, a comparación con Guerrero, por ejemplo, otro estado de la República. A nadie se le desea ningún mal. Morelos tuvo, desde luego, daños cuantificables, pero en comparación con otros estados, de verdad que supimos a través del gobierno ser oportunos para evitar desastres que tuviésemos que lamentar. Hoy en día, de verdad que creo que
Lo que sucede en Acapulco, sobre todo, todavía ni siquiera es recuperable. Se está haciendo un esfuerzo muy importante por el gobierno de aquel estado para que la gente vuelva otra vez. Ya recientemente aprobaron inclusive ya que se pague otra vez las casetas de cuota, por lo menos al 50%. Pero Morelos, en comparación con otros, creo que no hay mucho que señalar. De lo malo fue muy poco. Javier, ¿la actuación de la autoridad fue oportuna? Me parece que fue eficaz, fue inmediata. Sí, afortunadamente, como decía don Lauro, en Morelos vivimos en una islita donde las olas del mar nos pegan menos. Vivimos en un estado privilegiado, de verdad, con un clima excelente. Por más lluvia que pueda azotar otras entidades de la República, aquí afortunadamente los daños fueron menores. Qué bueno que se pudieron gestionar recursos del Fondo de Desastres. Seguramente que se están aplicando ya. El ingeniero Meseguer quizá nos podría abundar más la información. Pero bueno, hay que trabajar mucho más en las tareas, en la cultura de protección civil, porque ante un desastre natural, pues no hay mucho que hacer más que el estar con información adecuada, estar siempre preparados, y hay que seguir trabajando en la cultura de la protección civil. Alfonso. Salvador, yo creo que este asunto, esta noticia, es otra de las facetas de lo que hace algunos minutos comentábamos referente a la necesidad de impulsar acciones y sobre todo fomentar la conciencia ciudadana por el deterioro de nuestro entorno ambiental. Si bien es cierto, debemos decir que los daños fueron menores a comparación de lo que sucedió en otras entidades, la realidad es que el deterioro ambiental manifestado en la deforestación, en la contaminación misma en sus diferentes facetas, es parte de lo que está agudizando la problemática ambiental que se expresa a través de la fuerza de estos fenómenos meteorológicos y donde además también seguimos careciendo de una fortaleza en cuanto a conciencia de protección civil. O sea, por una parte el tema ambiental, pero también por el otro lado las medidas de prevención y de responsabilidad que debemos de tener. Todavía hay muchas áreas donde no debería haber asentamientos humanos calificados de irregulares, pero ahí están. Detectaron, de hecho, una escuela que estaba invadiendo la zona federal del río Amacuzac. Así en Huajitlán. Yo coincido con Alfonso. Fíjate que te voy a platicar la parte anecdótica, personal, ¿no? El domingo 15 de septiembre nos levantamos, había llovido 2 días seguidos, ¿te acuerdas? Había 2 ciclones. Y yo hablando con el gobernador por teléfono, me decía, oye, esto no para. Pero no teníamos ningún reporte nacional de la gravedad de lo que podía suceder. Sin embargo, convocamos a las 11 de la mañana, ese mismo día, el 15, convocamos una reunión del grupo de seguridad, Policía Federal, Ejército, la Procuraduría de Seguridad Pública, todo el grupo, y Protección Civil. Y empezamos a activar una alarma. ¿Por qué? Porque sabíamos que esa agua, por una lógica que nadie nos había advertido, pero es una lógica elemental, tenía que buscar un cauce. Y hacía un año se había desbordado el río Amacuzac. Logramos dar cierta alerta y logramos, por ejemplo, en Traquiltenango, que se desalojaran ciertas comunidades. Cuando empezamos a recibir las llamadas de Amacuzac, de gente que estaba atrapada en las azoteas, la federal en ese momento consiguió un helicóptero y lo mandó y rescatamos a gente que estaba en azoteas ya atrapada por el río. Logramos salvar esas vidas. Sin embargo, como dice Alfonso, ¿qué aflora? Aflora muchos años de corrupción municipal, la gente asentada en cauces de ríos. ¿Qué dijimos? No podemos permitir que se sigan asentando, no podemos reconstruir, no podemos ayudar a esa gente a reconstruir en el mismo lugar. Los vamos a ayudar, pero en otros lugares donde tengan las condiciones. Hicimos un convenio con SEDATU para poder implementar viviendas, reconstruirlas, pero no ahí. Y aún así hay gente que se empeña en seguir viviendo ahí. Pero como dice Alfonso, afloran en esos casos pues situaciones que se han permitido por muchos años desde el nivel municipal. El reporte preliminar fueron más de 280 viviendas afectadas y más estudiantes, de Huajitlán. Y algunas de pérdida total, ¿no? Y bueno, se tuvo que emitir esta declaratoria de emergencia. Otra pausa, la última, y regresamos.
Para el empresario independiente, que no le interesa rentar una oficina de tiempo completo, pero sí necesita dar una imagen profesional a sus clientes, OffiRent es la solución. Tenemos oficinas virtuales que incluyen servicio telefónico, recepción de documentos y sala de juntas. Tu oficina en Río Mayo desde 699 mensuales. OffiRent. ¿Conoces el teléfono 01800-422-9000? Es tu línea ciudadana de atención inmediata. Si sufriste un delito, te orientamos y vinculamos con autoridades indicadas oportunamente. Recuerda, 01800-422-9000. Una llamada, una solución. Consejo Ciudadano de Seguridad, Morelos. La mejor y auténtica gastronomía china en Cuernavaca está en Log Jin Restaurante. Su amplia carta es un abanico de exquisitos platillos de 4 diferentes regiones de China: Sichuan, Pekín, Hunan y Cantón. Log Jin, auténtico restaurante chino. La autoexploración de tu seno solo lleva 5 minutos. Y en ese breve espacio de tiempo se pueden salvar muchas vidas. Explórate y detecta de forma oportuna cualquier alteración. La prevención salva tu vida. Comisión de Salud. Trabajo y Acuerdos, 52ª legislatura. Universidad Mexicana de Educación a Distancia, con más de 20 años de experiencia, te ofrece en línea nuevas licenciaturas en Desarrollo de Software y Desarrollo Educativo y nuevas maestrías en Psicopedagogía y Psicología Organizacional. Cuernavaca 317-6204, Cuautla 35-375-06. UMED, modernidad, tecnología e innovación. La publicidad en Cable Más es tu mejor opción. Anúnciate con nosotros y te darás cuenta de los beneficios y de la gran penetración que tiene Cable Más. Comunícate y obtén resultados inmediatos para tu empresa o negocio. Llámanos al número que aparece en pantalla. Cable Más, tu publicidad donde debe estar. Entramos a la recta final de este programa especial, Resumen 2013. Pacto hacendario. En mayo el gobierno de Morelos y los 33 alcaldes formalizaron la firma de este pacto. El propósito era crear un esquema para enfrentar de mejor manera el problema financiero y hacendario de al menos 20 municipios de la entidad. Pretendían que Morelos fuera el primer estado del país en presentar al Congreso local propuestas conjuntas de los municipios y del gobierno del estado y acabar con los endeudamientos por separado, es decir, replantear y reestructurar los pasivos y deudas de los ayuntamientos a largo plazo. Apenas en octubre, el miércoles 2 de octubre, los diputados aprobaron por mayoría de votos el dictamen que autoriza al gobierno estatal la contratación de una línea de crédito para obra por 2.800 millones de pesos a pagar a 18 años, pero el tema de los municipios quedó al pendiente. Alfonso, inicio contigo. Mira, Salvador, el asunto de la propuesta del pacto hacendario, tuvimos oportunidad de revisarlo a lo largo de varios comentarios en los espacios informativos. Y te decía yo que es una iniciativa que yo veía con muy buenos ojos, pero que lamentablemente se entrampó en el rejuego de la política en el Congreso. No es que sea malo el rejuego de la política, el asunto es qué se prioriza y qué es lo que se plantea como propuesta o como líneas estratégicas de desarrollo para el Estado. De suyo, por supuesto, hay que revisar para que sea una propuesta de reforma o en este caso de pacto hacendario, el revisar, y en eso yo estaría de acuerdo, con lupa el gasto del que se ejerce de los recursos públicos en los municipios y en el gobierno del Estado. Pero sobre todo porque está claro, y lo hemos constatado tristemente, que en la mayoría de los municipios los abusos han estado a la orden del día, y por ello es que la demanda de la ciudadanía también, de que sí, que se vayan a refinanciar las deudas, que se inyecten recursos frescos, pero que se revise cómo se van a aplicar esos recursos. Lamentablemente se quedó a medio camino ese pacto, pero sin lugar a dudas es una muy buena iniciativa. Javier Pineda, ¿se politizó el tema? Sí, definitivamente en medio quedan muchos intereses partidistas, políticos, económicos, electorales, muchos, pensando ya en el 2015, definitivamente que sí. Sin embargo, pues hay que buscar una solución, una salida, porque la crisis de verdad en los ayuntamientos está grave. Es caótico la situación que viven los presidentes municipales. No quisiera estar en los zapatos de uno de ellos, están tronándose los dedos todos los días. Los tesoreros hoy, además sin fuero y teniendo encima los compromisos de los laudos que tienen que obedecer a la decisión del tribunal. Entonces, bueno, pues hay que buscar soluciones inmediatas porque se acabó el año
y vamos a empezar a ver seguramente, ojalá que no, ojalá que el gobierno de la Nueva Visión, ojalá que el gobernador busque una solución, les pueda apoyar. Se hablaba incluso de una bolsa económica de este crédito de 2.806 millones de pesos que se consiguieron de emergencia para poder aventarles un salvavidas, a ver qué resulta de todo esto, ¿no? Ojalá y pueda haber una solución inmediata. Ya los alcaldes sin fuero, también expuestos a que puedan ser detenidos por no cumplir con sus obligaciones en medio de estas crisis. Y ya con amenazas de destitución, inclusive, ¿no? Sí, yo creo que este problema es muy importante analizarlo de fondo, porque si les vamos a aventar un salvavidas y la administración va a salir avante, ¿qué va a ocurrir con la que viene? Pues va a ser un hoyo que jamás se va a poder tapar. Yo por eso consideraba que habría que autorizar créditos a los presidentes municipales, pero nada más por su periodo. No se vale que puedan endeudar a las futuras administraciones, si no va a ser cuento nunca acabar. Ya. Entonces, la propuesta que hacíamos los abogados en conjunción era que buscáramos realmente cuál era el motivo por el que los ayuntamientos estaban quebrados. Si eran los laudos laborales, entonces crear un mecanismo para efecto de evitar que hubiera más laudos laborales a futuros. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? El presidente municipal llega con su gente y corre a los de la administración anterior y esos son los que demandan. Entonces, ¿por qué no pensar en un mecanismo que si llega un presidente municipal y va a traer 20, 30, 40 personas, que les haga contratos anuales? Al año te reviso, me sirves, funcionas, te renuevo por otro año. Y al tercer año me voy, te vas conmigo y te liquido al 100%. Y el nuevo que llegue con su gente de confianza. Porque ¿de qué sirve que estemos dando crédito si no estamos encontrando la solución de fondo? Entonces yo creo que vale la pena para la reflexión y de que no solamente se autoricen créditos por autorizarse, sino que vayan amarrados precisamente para evitar que el hoyo siga creciendo a futuro. Ingeniero, ¿el pacto hacendario quedó a medias? Mira, el pacto hacendario representa un ejercicio que hemos tenido durante toda la administración de coordinación y de acercamiento con los municipios. Hoy la relación que existe entre el Ejecutivo Estatal y los municipios es una relación estrecha. Tenemos al menos una vez al mes al menos, una reunión con el gobernador y los 33 alcaldes. Tenemos una estrecha colaboración reflejada en el mando único y en el pacto hacendario. El pacto hacendario significa un instrumento de 10 puntos en los cuales, en primer lugar, se trata de mejorar la recaudación municipal a través del catastro, el impuesto predial, entre otras cosas, armonización contable, el poder hacer que los municipios gasten de manera correcta, de manera austera, tengan una administración austera, evidentemente un replanteamiento en la deuda en cuanto a una reestructuración, en el caso que se requiere, como Cuernavaca, que es una cuestión terrible, o Cuautla, o Jutepec, y otros más que requieren dinero para obra pública. Entonces el pacto es un instrumento también para laudos laborales, tiene un capítulo en estos 10 puntos. Es un instrumento que contempla todo esto, contempla realmente una forma diferente de ver las finanzas públicas. No se ha entendido bien por parte del Congreso, esto hay que admitirlo. Me parece que casos como el de Cuernavaca, emblemáticos, donde Banobras dice que es sujeto de crédito, simplemente lo que ya debe Cuernavaca, no van a endeudarse más, lo que ya se debe, ponerlo a un plazo mayor y a un interés menor. Eso es lo que se plantea financieramente. No es quiero más, es lo que tengo, en lugar de pagarlo que me está ahorcando las finanzas, por decirlo de manera coloquial, ponerle un plazo mucho mayor, pues Alfonso es experto en eso, con una tasa mucho menor. Estamos hablando de que contratamos tasas de TIE más 0.8, más 0.9, ¿es buena o no? Cuando antes se contrataba TIE más 3, en la época anterior. Imagínate el negocio que era. Hoy no. Hoy estamos contratando con una tasa muy baja. Entonces, eso es el beneficio del pacto hacendario, entre otras cosas. Que no entendieron, entonces, pues lo han entendido poco a poco, porque llevan algunos ya aprobados. Ojalá que no se vaya a acabar la legislatura y lo acaben de hacer. Pero además el tema municipal, perdón, no sé si hay tiempo, pero es muy complejo y efectivamente hay que ver las causas que originó todo esto, pero nos iríamos muchos años, yo diría que incluso desde 95, cuando se le empiezan a desprender recursos a los municipios de parte de la federación, los municipios, los ayuntamientos, los presidentes municipales no están preparados para administrar el recurso, se vuelven literalmente locos los presidentes municipales, empiezan a gastar, a inflar las nóminas y pues, se vuelve un caos, que aquí lo tenemos. Y ha habido impunidad, ha habido impunidad. Y hoy por primera vez en este estado, hay 3 alcaldes sujetos a proceso,
uno bajo fianza, el de Cuernavaca, Sánchez Gatica, y otros 3 y otros en la cárcel, que se les están acumulando procesos por peculado. Porque antes las carpetas se guardaban en la Procuraduría, las iban guardando, eran pactos. No toca el PAN al PRI ni al PRD, todos se ponen de acuerdo y nadie toca a nadie. Hoy no, hoy estamos realmente actuando conforme la gente quiere, no quiere impunidad a la gente. Bien, vamos a cerrar con este tema, tenemos ya prácticamente el tiempo encima, les pediría una reflexión más breve de medio minuto. Sobre el tema del PRI, el martes 15 de octubre el CEN del PRI confirmó que Manuel Martínez Garrigós estaba sujeto a un juicio de expulsión, por lo que le habían suspendido sus derechos políticos partidistas. Llegó Jorge Chafino Isunza como nuevo delegado especial y bueno, obvio, Manuel Martínez Garrigós, el depuesto dirigente, decía que había sido ilegal su destitución. Empezamos contigo, Javier. Era ya un desenlace anunciado esto. Sí, desde luego, lo comentamos en un espacio contigo, sin defender a Manuel Martínez Garrigós, porque él debe de tener sus defensas legales. Me parece que la Dirección Nacional del PRI se adelantó a hacer juicios de valor que precisamente le restringía sus derechos porque había cometido actos ilícitos, y eso lo tiene que determinar un juez, no una dirigencia de un partido. Y sí, efectivamente, Manuel ha venido cometiendo muchos errores. Creo que el principal, pelearse con todos los liderazgos de su partido. ¿Terminó la carrera política de Manuel Martínez Garrigós? Yo creo que no hay político que debemos dar por muerto, pero lo cierto es que no existe el PRI en el estado de Morelos. El PRI borrado totalmente del mapa. Yo creo que ellos necesitan hacer una reflexión y que no estén pretendiendo arañarse los cargos, porque yo creo que el partido tiene mucho que aportar, pero hoy en día el PRI en Morelos no existe. De acuerdo. Alfonso. Pues Salvador, es parte de esta descomposición de la que lamentablemente se ha afectado o ha implicado afectaciones a la administración pública, el abuso del poder personificado aquí en un joven político que por supuesto ha cometido toda clase de errores y de abusos. El hecho de que se den este tipo de ajustes al interior de su partido habla también de alguna manera de tratarse de autolimpiar o curar en salud, pero es parte de una descomposición profunda caracterizada ahí de parte de una pequeña parte o una gran parte, según se quiera ver, del sistema político mexicano. Ingeniero, ¿cómo vieron la llegada de Jorge Chafino? Pues mira, me parece que el PRI debe de asumir que es un partido que a nivel nacional gobierna y que en el estado es oposición, la primera minoría, digamos, en Morelos, y esto parece que no se ha entendido bien. Así como estamos construyendo a nivel nacional acuerdos y pactos entre los 3 partidos principales, aquí desgraciadamente pues no acabamos todavía de tener una interlocución como gobierno. Nos gustaría tener una interlocución con el PRI, pero no sabemos con cuál PRI, porque hay muchos. Entonces sería muy bueno para el gobierno, y lo desearíamos así, tener esa interlocución, una interlocución. Me parece que Chafino está haciendo esa labor y viene a hacer esa labor de interlocución para poder acordar, porque al gobierno le interesa acordar, pero ¿con quién acordamos? Entonces parece que puede refrescar y es sano para el Estado tener partidos que estén realmente por el buen camino, ¿no? Que estén con una interlocución fuerte ante el gobierno. Y que el dirigente sea representativo. Bueno, con esto, por supuesto, terminamos esta primera parte de Resumen 2013. Agradezco a los panelistas, gracias. Alfonso, ingeniero Jorge Meseguer, doctor Cipriano y Javier. Gracias. Mañana nos vemos en la segunda parte. Gracias, que descansen. Oficinas y salas de juntas a tu medida y presupuesto. OffiRent, ejecutivas y virtuales.